Abandonan a un recién nacido en un terreno en San Marcos. Vecinos que vieron cómo su cuerpo sin vida era devorado por un perro alertaron a las autoridades. Fuertes lluvias se registran en varios sectores del país. Incluso se reportó caída de granizo y hasta un tornado. Prensa Libre publica encuestas sobre la intención de voto de los guatemaltecos para los próximos comicios. Carlos Pineda y Sandra Torres aparecen a la cabeza. Buenas tardes, qué gusto poderle acompañar en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Pamela Valdés. Esperamos que haya tenido un excelente descanso. Hoy martes 2 de mayo iniciamos el mes con muchísima información y que usted debe conocer, así que acompáñenos. Emerson N, de 21 años, fue aprehendido este martes en San Antonio La Paz, El Progreso. La Policía Nacional Civil informó que fue detenido por una serie de órdenes de captura en su contra. El reporte policial detalla que el sujeto es un presunto pandillero y tiene 12 órdenes de captura por extorsión y una por traslado ilegal de armas de fuego. La PNC agregó que el capturado se cambiaba de domicilio cada 2 meses para no ser localizado por las autoridades, debido a que operaba en varios puntos de la ciudad capital, Misco, Amatitlán y Jutiapa. Y en sucesos, un motorista falleció la madrugada de este martes luego de perder el control por exceder la velocidad en la calzada Atanasio Etzul y 13 calle de la zona 12 de Guatemala. Bomberos voluntarios informaron que a su llegada, el conductor del vehículo de 2 ruedas ya no contaba con signos vitales. El piloto de la motocicleta fue identificado por sus familiares como Gerardo Martínez, de 29 años de edad. Dos personas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt luego de ser víctimas de un ataque armado que se registró en el Mercado Viejo del municipio de Villanueva. Cuerpos de socorro atendieron el llamado de varias personas que los alertaron de escuchar varias detonaciones en el lugar. Agregaron que a su llegada dieron los primeros auxilios a los heridos, los cuales no se han identificado hasta el momento. Un feto fue localizado por vecinos en la zona 5 de San Marcos, quienes se dieron cuenta que un perro lo estaba devorando, por lo que alertaron a las autoridades. Esta es la triste historia. Fue en la 15 Avenida y Callejón Los Milagros de la zona 5 de San Marcos, en donde vecinos localizaron un feto, quienes alertaron a bomberos voluntarios y al llegar al lugar dieron cuenta que el mismo ya era devorado por un perro. Únicamente dieron parte a las autoridades policiales y Ministerio Público. Se constató de que era ya un recién nacidito ya formal, y lamentable esto que se da porque a veces algunas personas deseando un su hijito y otras personas despreciándolos, dijo. Entonces es lamentable esto que se dio ahí en la zona 5 y llegamos al lugar y ya el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de acá de San Marcos se quedaron a cargo del traslado de donde corresponde. En el lugar se tienen varios terrenos baldíos, en donde fácilmente las personas realizan este tipo de actos, los que se lamentan, según indicaron vecinos del sector. Toda la juventud ahora ya solo se dedica a estar molestando y todo, y mire ahora el resultado, ya no son capaces para tener lo que solo son buenos para estar molestando en las calles en las noches y todo, pero ya a la hora de las verdades ya no son responsables. Cercano al lugar donde fue dejado el feto, existen algunas cámaras de seguridad que podrían ayudar con la investigación y dar con las personas responsables de este hecho. Una situación en donde los padres de familia deben de hablar con los hijos para no tomar estas decisiones. Para Noticiero Guatevisión, Mario Miranda. Al menos 3 personas resultaron heridas y un fallecido luego de que se registrara un ataque armado la tarde de este martes en la zona 21. Cuerpos de socorro asistieron a la emergencia y estos son los detalles.
3 personas resultaron heridas tras un ataque armado que se registró en la 16 Avenida 21 Calle, frente a la iglesia de la colonia Cerro Gordo, zona 21. Omar Valle, portavoz de los bomberos municipales, informó que cuando llegaron al lugar localizaron a 3 mujeres con heridas de proyectil de arma de fuego, además de otra mujer que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo de la mujer quedó tendido en una banqueta. Localizan a 4 mujeres heridas con proyectil de arma de fuego. Tras evaluar signos vitales de las mismas, constataron que una de ellas lamentablemente se encontraba fallecida. El resto son estabilizadas y atendidas por personal paramédico para posteriormente trasladarlas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. 2 de las trasladadas sufrieron heridas en sus extremidades inferiores, mientras que la tercera su estado era delicado, ya que sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Los cuerpos de socorro identificaron a las 3 mujeres como Jennifer Ramírez de López, de 32 años, Loaida Monterroso, de 39 años, también una menor de edad que se identifica como Brendy Gómez, de 15 años. Hasta el momento, la persona que queda fallecida entrada de esta colonia, debido a que personas desconocidas han disparado en repetidas ocasiones, quitándole la vida. Las autoridades resguardaron la escena del crimen para las diligencias de ley y desconocen hasta el momento el motivo de los hechos de violencia. Reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Copeño Star. Vamos ahora a noticias internacionales. Duelo de artillería entre milicianos palestinos de la Franja de Gaza y el ejército israelí se desencadenó este martes luego de la muerte en una cárcel del Estado hebreo de Kader Adnan, un alto responsable del movimiento palestino Yihad Islámica. Adnan estaba en huelga de hambre desde hacía más de 80 días y era considerado un símbolo por los palestinos. Tras el anuncio del deceso, la Yihad Islámica, considerada una entidad terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, disparó unos 200 cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza. En la ciudad de Sderot, un cohete cayó sobre una vivienda y un automóvil. Cerca de Ramallah, en Cisjordania, se registraron también enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes. Los hipopótamos de Pablo Escobar se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Una manada de unos 160 ejemplares se reproduce sin control en el departamento de Antioquia, en el noreste del país sudamericano. Originarios de África, los animales llegaron hasta ahí por capricho de Escobar para su zoológico privado. Cuando el capo de la droga murió a manos de la policía en 1993, los hipopótamos quedaron a su suerte. El año pasado, el Ministerio de Ambiente declaró a los hipopótamos especie invasora, abriendo la puerta a eventuales cacerías. Los animales han irrumpido en encuentros escolares, han atacado a pescadores y, según expertos, amenazan a fauna local como el manatí. La gobernación de Antioquia reveló a inicios de este año un plan para trasladar unos 70 hipopótamos a santuarios de fauna en México e India. Estados Unidos se arriesga a caer en impago. El Departamento del Tesoro advirtió que la primera economía mundial podría incurrir en un impago de su deuda el 1 de junio. La semana pasada los republicanos votaron elevar el límite de endeudamiento nacional, pero con drásticos recortes presupuestarios, ya que consideran excesivo el gasto del presidente demócrata Joe Biden. La oposición estaba decidida a imponer la ley de limitación, ahorro y crecimiento en la Cámara Baja del Congreso, pero la normativa no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley, ya que los demócratas que controlan el Senado se oponen a ella. Aunque el país norteamericano alcanzó en enero su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, el Tesoro tomó medidas extraordinarias que le permiten seguir financiando las actividades del gobierno. Si el tope de la deuda no es elevado o suspendido por el Congreso antes de que se agote el actual, el gobierno corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de pago, con profundas implicaciones para la economía.
Estados Unidos enviará refuerzos militares a la frontera con México. El Pentágono anunció este martes el despliegue de 1.500 efectivos, aunque precisó que no participarán directamente en tareas de seguridad, sino que apoyarán a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en tareas como detección, monitoreo o ingreso de datos de cara al levantamiento del Título 42. La norma sanitaria conocida como Título 42 permite bloquear o expulsar a la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar. En un intento por evitar una avalancha de migrantes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció a finales de abril varias medidas como la apertura de centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a aquellos que podrán entrar en el país. Estados Unidos ha advertido que la frontera no estará abierta y que expulsará a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar, además de que aplicará sanciones como una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como posibles procesos penales. Debido al aumento de cruces irregulares en los últimos meses, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha comenzado una campaña que busca desalentar la migración irregular. ¿Qué han dicho las autoridades estadounidenses al respecto? En la siguiente nota le ampliamos. No se arriesgue, es el nombre de la cruzada encabezada por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para invitar a los migrantes a buscar su asilo de manera ordenada y por las vías legales correspondientes, evitando así accidentes que podrían derivar en la muerte. Nosotros conocemos las circunstancias, la situación que motiva a muchas de estas personas a cruzar de manera irregular la frontera. Sin embargo, esta no es la manera apropiada de hacerlo. Está simplemente poniendo la vida, tu vida y la vida de tus seres queridos en riesgo. A la campaña lanzada a días de que se derogue el Título 42 se ha sumado el gobierno mexicano a través de su consulado en El Paso. Es importante que la comunidad migrante sepa que pretender cruzar la frontera México-Estados Unidos de manera irregular los expone a diversas situaciones de peligro, sobre todo porque nuestra frontera presenta una multitud de desafíos, como los terrenos áridos con climas hostiles en el desierto, o las fuertes corrientes en los canales de agua que son peligrosas hasta para los nadadores más experimentados. Para el migrante ecuatoriano Juan Carlos Lazo, la travesía de cruzar la frontera es más difícil de lo que se cree. Llega el momento en que alguna del grupo en el que tú avanzas tiene se fractura o tiene alguna lesión fuerte, una infección, y es algo triste tener que dejarlos porque tú no puedes ceder tu andar por ayudar a esa persona y tienes que dejarlos abandonados y ellos perecen. En lo que va del año fiscal 2023, el sector del Paso ha realizado 167 rescates y ha encontrado a 29 personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Style. Retomamos noticias nacionales. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas han causado daños en diferentes partes del país, mientras autoridades piden prevenir a familias que viven en más de 10.000 puntos que se tienen identificados. Techos arrancados, dañados o inundaciones repentinas se han reportado en las últimas horas, generando daños en al menos 5 departamentos. En las últimas 72 horas tenemos más de 30 incidentes registrados derivados de las lluvias y los fuertes vientos. Los departamentos que han resultado afectados han sido Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal y San Marcos. Un total de 296 familias han resultado afectadas y también 281 viviendas con daño moderado y 10 viviendas con daño severo. Esto derivado de fuertes vientos y algunas inundaciones. La Conred contabilizó para 2022 al menos 10.000 áreas de riesgo a deslizamientos y a inundaciones en el país. En este momento se tenían identificados 5.464 puntos susceptibles a deslizamientos y 5.306 vulnerables a inundaciones. Ahora se está trabajando en un nuevo protocolo específico de lluvias que categoriza a los 340 municipios según su nivel de alerta por daños y afectación a consecuencia de la temporada. Las áreas más propensas a deslizamientos o deslaves en el
área metropolitana siguen siendo la zona 3, 7, 18 y 21 de la capital, mientras que los municipios como Villanueva y Santa Catarina Pinula agrupan las mayores áreas de riesgo a deslaves. Hasta el momento se sigue señalando que dentro de los puntos propensos a deslizamientos se ubica el área central, el occidente y en especial Quiché, Huehuetenango y Santa Rosa, mientras que con amenaza por inundación se ubican las áreas del Pacífico, Petén e Izabal. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y a consecuencia de las fuertes lluvias de este martes, se reportó la caída de granizo en varios puntos. En las imágenes se evidencia la caída de esta precipitación en forma de glóbulos de hielo. Ciudad Quetzal y San Lucas son algunos de los lugares en los que se registró este fenómeno. Previo a las fuertes lluvias de la tarde de hoy en Patsunchi, Maltenango, se pudo observar un tornado en los campos de cultivo que puso en alerta a los pobladores. Luego del fenómeno natural se registró lluvia acompañada de granizo, como ya lo pudo observar anteriormente. Afortunadamente no se registraron daños materiales. Y en Antigua Guatemala, vecinos reportan la caída de un árbol y un poste del tendido eléctrico en la Alameda El Calvario. Esto debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Una de las vías quedó completamente bloqueada, como puede observar en las imágenes. Prensa Libre publica encuestas sobre la intención de voto de los guatemaltecos para los próximos comicios. Carlos Pineda y Sandra Torres aparecen a la cabeza. Ya estamos de vuelta con más información y vamos a tema electoral. La encuesta más certera de las últimas elecciones generales fue publicada hoy en nuestro medio hermano Prensa Libre, un poco más de un mes después del inicio de la campaña. ¿Quién encabeza la intención de voto en la carrera por la presidencia? Nos enlazamos con el periodista Carlos Kessler y Otto Ángel, jefe de televisión y video de Guatemala, para que nos cuenten todo el panorama. Carlos, Otto, muy buenas tardes, bienvenidos. Pamela, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hola, un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de la emisión comunitaria en esta inusual hora. Bueno, Pamela, y como ya lo decías, hoy Guatemala amaneció con una sorpresa, la publicación de los resultados de la encuesta libre, la primera en esta contienda electoral de 2023. Y Carlos Pineda del Partido Prosperidad Ciudadana y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza están encabezando la intención de voto en este momento de la campaña. Pero detrás de ellos hay otros 21 candidatos presidenciales que también están compitiendo por la primera magistratura del país. Y vamos a ver cómo están posicionados cada uno de ellos en grupos. Y primero veamos este conjunto que se va a mostrar a continuación en sus pantallas. Son los tres candidatos que están hasta abajo de la contienda electoral. Estamos hablando de Álvaro Trujillo Valdizón del Partido Cambio, que tiene 0.7 puntos y que empata con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, que igual tiene 0.7% de la intención de voto. Debajo de ellos está Luis Lam del Partido PIN, que por el momento concentra el 0.0% de los votos. Ahora, de adelante de ellos van estos siguientes cuatro candidatos. Se trata de Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista, que tiene 1 punto, al igual que los otros tres que voy a mencionar a continuación. Se trata de Hugo Peña de la Comunidad Elefante, Rafael Espada del Partido Republicano y Julio César Rivera de la agrupación Mi Familia. Todos estos, como decía y como lo pueden ver en sus pantallas, concentran el 1% de la intención del voto. Ahora vamos a hablar de los candidatos que están justo en medio del pastel,
en medio de esta carrera por la presidencia del país. Estamos hablando de Sammy Morales, el candidato del partido FCN Nación, que tiene 2.2 puntos a este momento de la campaña electoral. Le sigue Giovanni Reyes del partido Bien, que tiene 1.9. Armando Castillo del partido Viva con 1.8, que por cierto empata con Francisco Arredondo del partido Creo con la misma cifra. Debajo de ellos está Isaac Farchi, el presidenciable del partido Azul, que tiene justamente un decimal menos, 1.7 puntos de la intención de voto. Debajo de él está Amílcar Popel, la propuesta de la coalición URNG Maíz Winac, con 1.6% de la intención de voto. Y por último, estos tres candidatos que están en medio del pastel: Rudy Guzmán de la agrupación Nosotros, Ricardo Sagastume del partido Todos y Giulio Talamonti de la Unión Republicana. Ellos tienen 1.4, 1.3 y 1.2 puntos de manera respectiva. Ahora, Pamela, vamos a ir avanzando cada vez más hacia el top 4, pero primero tenemos que presentar a este grupo que está integrado por Manuel Conde, el candidato oficial del partido Vamos, Amílcar Rivera, la propuesta del partido Victoria, y Manuel Villacorta, el presidenciable de la agrupación Voz. Ellos están pues cerca, según vemos en las cifras, en cuanto a la intención de voto. Manuel Conde Orellana concentra el 5% de los votos, lo cual lo coloca en el quinto lugar de la contienda, y debajo de él están, como ya lo decía, Rivera y Villacorta. Ellos están peleando por el sexto lugar, Rivera con el 3.4% y Villacorta con el 3.1%. Ahora vamos a pasar a la siguiente gráfica, la que todos estaban esperando en Guatemala desde ayer en la noche, y toda la expectativa está concentrada en estos 4 candidatos. Carlos Pineda, como ya les decía, encabeza la intención de voto con el 23.1%, Sandra Torres le sigue en el segundo lugar con el 19.5%, y en el tercer lugar pelean Edmond Mulet de Cabal y Suri Ríos de la coalición Valor Unionista, ambos. Primero Mulet con el 10.1% y luego Ríos con el 9.2%. Pamela, esto es el panorama general de cómo se están situando los candidatos en este periodo de la contienda. Como bien dicen los analistas y los expertos, es una fotografía del momento nada más, que hay que explicar muy bien cómo llegamos a estas cifras, y para eso Otto Ángel nos va a comentar un poco. Claro, y es una fotografía que, si bien lo que hace es tomar el estado de ánimo del 14 de abril al 23 de abril, sí se considera una verdadera campanada en la política nacional al tener a Carlos Pineda en su primera elección en un primer lugar. A lo largo de los días, y si usted quiere consultar con mayor detalle los números, en Prensa Libre mañana vamos a tener una explicación un tanto más certera sobre todo este tema del antivoto y ese tipo de cosas que nos van a tratar de esclarecer mucho mejor cómo es que llegamos a estos números. Pero datos importantísimos que nos hablan de la certeza de esta encuesta libre de Prodatos para Guatevisión y Prensa Libre, señalan que tenemos un margen de error del 2.8% en un ejercicio de encuesta, en un ejercicio estadístico tradicional, por decirlo de alguna manera, es decir, no se usó ningún método tecnológico ni llamada por teléfono, sino fueron entrevistas de a pie en 236 puntos muestrales, es decir, los encuestadores de Prodatos se movieron a 236 puntos en la capital siguiendo el padrón electoral y siguiendo también las estadísticas del censo poblacional, es decir, que se entrevistó más o menos al 52-53% mujeres y otro 47% de hombres, que es como se establece el censo poblacional de habitantes guatemaltecos. Hay que mencionar también que esta encuesta tiene un nivel de certeza del 95% y que se hizo bajo la modalidad, por lo menos la parte de la preferencia electoral, de una papeleta simulada, aunque no tiene las posiciones que hasta hoy se están terminando de definir en el Tribunal Supremo Electoral, sí se presentaban las opciones que hoy están en la campaña electoral para que la gente votara. Mientras eso ocurría, nos reporta Prodatos, mientras la gente seleccionaba, el encuestador estaba de espaldas y después se depositaba en un sobre esta papeleta, que es la que nos lanza estos resultados que cuando menos han sorprendido a la comunidad política del país y mucho más a los candidatos que están a la mitad de la campaña electoral. Sí. Otto, Carlos, otra pregunta.
¿Qué otra información podemos esperar esta semana en Prensa Libre y Guatevisión sobre esta medición de la contienda electoral? A ver, vamos la mañana miércoles va a estar tanto en la edición impresa de Prensa Libre como en la suscripción digital, todo el análisis que tiene que ver con el antivoto, ese juego de por qué Carlos Pineda está tan arriba y por qué Sandra Torres y Suri Ríos, que tienen conocimiento universal, es decir, los conoce toda la población, aún así están por debajo de él. Y también va a responder una de las grandes preguntas claves. ¿Qué pasó con los votantes o la gente que prefería a Roberto Arzú y a Telma Cabrera, que hoy la señora Cabrera dejó, la Corte de Constitucionalidad le dejó claro que no iba a participar en esa elección? Eso lo vamos a ver mañana con mucha mayor claridad, como les digo, en la edición impresa. El próximo jueves va a haber un desglose muy a profundidad del estado de ánimo de los guatemaltecos y de las preocupaciones de los guatemaltecos en materia de seguridad, de alimentación, de vivienda y de sentido de vida. Y el viernes próximo hay una evaluación bastante profunda con datos bastante interesantes del gobierno de Alejandro Yamatei. Pero Pamela, antes de continuar informándote sobre qué más podemos esperar en las plataformas de Prensa Libre y Guatevisión sobre esta encuesta libre de 2023, también te quería contar un poco acerca de las diferencias que tiene esta encuesta de las otras que se realizan a nivel nacional sobre la intención de voto de estos candidatos presidenciales. Y es que la encuesta libre se distingue de otras, como ya decíamos, porque primero está hecha por la firma Prodatos a solicitud de este grupo de medios de comunicación que somos nosotros, y segundo por la fortaleza de la muestra. Otto Ángel ya nos comentaba por acá que ahí los encuestadores visitaron más de 200 puntos muestrales. La mayoría, cabe destacar, estuvieron localizados en el área rural. Esto quiere decir que la encuesta llega a todos los rincones del país. Y hablemos un poco de quiénes fueron esas personas encuestadas, las personas que, como decía Otto, marcaron el sufragio en esa papeleta simulada de forma secreta que los encuestadores les entregaron en diferentes puntos del territorio nacional. Estas personas la intención de los guatemaltecos del 13 de abril al 24 de abril, que fue cuando se corrió la encuesta. Así que Pamela, esa es la información que podemos darles por el momento acerca de la campaña electoral. Carlos Pineda y Sandra Torres están a la cabeza, pero si ustedes en casa que nos están viendo buscan pues encontrar más detalles sobre la encuesta libre, la invitación está hecha para que sintonicen hoy a las 10:15 de la noche, luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, nuestro programa de Decisión Libre, en el que vamos a analizar todavía a más a profundidad los resultados de esta primera encuesta con dos invitados que dominan muy bien el tema y que Otto no me dejará mentir. Sí, se trata de Hugo Maúl, economista, y Renzo Rosal, politólogo. Y donde vamos a discutir, además de este primer lugar sorprendente de Carlos Pineda y ese segundo que pareciera estar en el rango de lo que se esperaba de Sandra Torres, las otras dos grandes noticias es el candidato oficial, llega a tan solo 5%, vamos a ver cuál va a ser o qué le depara el futuro a él. Y la otra gran sorpresa de esta encuesta, el 10% de Suri Ríos, cuando algunos lo colocaban disputando la segunda vuelta. Así que hay mucho más que discutir, hay mucho más de qué hablar en esta encuesta libre para Prensa Libre y Guatevisión de la firma Prodatos. Sí, así es, Pamela, y hay que recordar que faltan 54 días para las elecciones, así que esta encuesta todavía no está escrita en piedra. Muchas cosas pueden pasar hasta que llegue el día de las votaciones y, por supuesto, nosotros estaremos informándoles en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Y un último dato, el próximo ejercicio de encuesta que va a hacer este grupo de medios junto con Prodatos va a salir probablemente en la penúltima o última semana de elecciones. Estamos hablando de cerca del 19 de junio. Pamela. Gracias, Soto, por supuesto. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta información. Le seguimos invitando y reiterando que si usted quiere seguir la información, darle el seguimiento minuto a minuto, estaremos compartiéndolo, por supuesto, en nuestras distintas emisiones y en nuestras distintas plataformas digitales de todos los temas electorales que usted debe conocer. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Y continuamos con más temas electorales, porque sobre los resultados de esta encuesta intentamos conversar y consignar las posturas de los 4 candidatos punteros, y esto fue lo que nos comentaron.
Carlos Pineda, el candidato de Prosperidad Ciudadana y quien encabeza la intención de voto, afirmó a Prensa Libre y Guatevisión que su ventaja refleja que conectó con las necesidades del pueblo guatemalteco. Y por eso es que mi plan de trabajo no está hecho por especialistas técnicos en el sentido de que qué es lo que hay que arreglar, sino que es por el sentimiento del pueblo. Nosotros vivimos entre ellos y sabemos qué problemas hay que ir a resolver. Después analizamos qué legalmente podemos hacer desde la presidencia sin contar con el Congreso en determinado momento no tengamos mayoría para poder ejecutar de mejor manera el presupuesto en beneficio de una población. Por su lado, Edmond Mulet, de la agrupación Cabal, comentó que esta encuesta, que lo ubica en el tercer lugar, lo motiva a reevaluar la campaña para llegar a la segunda vuelta. Esto solamente refleja lo del momento y las cosas pueden cambiar como han cambiado antes, pues en muchas otras elecciones. Y lo que nos interesa a nosotros, a mí en lo personal, es la tendencia alcista que llevamos, que es distinta a la de otros que tienen un comportamiento errático, a veces suben, a veces bajan, a veces bajan, a veces suben, y otros que vienen pues están estancadas o que vienen a la baja también. La coalición Valor Unionista, que postula a Suri Ríos, declinó a dar una postura a Prensa Libre y Guatevisión. La UNE y su candidata Sandra Torres no atendieron las llamadas para consignar su reacción en esta nota. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestner. Este martes continúa el foro a candidatos a alcalde. Esta serie incluirá los municipios de Antigua Guatemala, Visco, Villanueva y Guatemala. La transmisión será a las 6 de la tarde al finalizar esta emisión. En este segundo foro fueron invitados los candidatos a la alcaldía del municipio de Villanueva. Durante el foro se conocerán las propuestas que los candidatos tienen para los vecinos villanovanos, a que también se le harán preguntas para conocer su opinión a las diferentes situaciones que se viven en el municipio. También este martes, los fiscales nacionales de los partidos políticos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral definieron el modelo y ubicación de los candidatos a la alcaldía capitalina en la papeleta electoral. Sin embargo, los partidos se centraron en cuestionar el uso de algunos colores en el fondo de las fotografías de los aspirantes. Incluso hubo controversia por el color verde en la fotografía del alcalde Ricardo Quiñones, que es alusivo a la comuna y no a la coalición Valor Unionista. El Tribunal Supremo Electoral definió que se debe cambiar el color, al igual que en los casos de Carlos Sandoval de Todos, mientras que la coalición Semilla WINAC y URNG buscaba que en la papeleta apareciera el nombre FOPA por la ciudad, a lo cual se negó el tribunal por ser únicamente una coalición. Luego de estas críticas, los fiscales de los partidos políticos se retractaron de la decisión que aprobaron la semana pasada de omitir el nombre de los candidatos a diputados en la papeleta. Sin embargo, debido a los señalamientos por la medida, el tema nuevamente se sometió a discusión este martes y los fiscales dieron marcha atrás con la decisión y ahora las papeletas de diputaciones distritales, listado nacional y Parlacén contarán con el nombre de todos los candidatos como se ha hecho en otros procesos electorales. En total, 24 partidos votaron a favor, mientras que el Partido Republicano votó en contra. Por su parte, los partidos UNE, Valor, Unión Republicana, PAN y Prosperidad Ciudadana se abstuvieron de votar. Telma Cabrera y Jordán Rodas, proclamados como el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, quedan fuera de las elecciones generales luego de un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados rechazaron el recurso legal que el partido planteó contra el Tribunal Supremo Electoral. En enero, el Registro de Ciudadanos denegó la inscripción de Rodas como vicepresidenciable con el argumento de que existía una anomalía en el finiquito presentado en el expediente del candidato. Desde entonces, el MLP defendió al exprocurador de los derechos humanos y tachó de arbitraria e ilegal la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Con este fallo de la Corte, el MLP no competirá en los comicios presidenciales.
Sube el precio de la luz. Nuevas tarifas de energía eléctrica entraron en vigor esta semana y estarán vigentes hasta julio. Ya volvemos. Continuamos con más información. El bajo voltaje en la energía eléctrica en Chicamán, Uspantán y Cunén obligó a los vecinos a realizar una manifestación en Chicamán, Quiché. Los manifestantes aseguraron que la economía está siendo afectada en la región por los constantes cortes de energía eléctrica y el bajo voltaje. Vecinos de Chicamán y Uspantán, Quiché realizaron una manifestación en donde protestaron por el bajo voltaje de la energía eléctrica en la región. Aseguraron que los constantes cortes de energía, además del bajo voltaje, han dañado electrodomésticos y otros equipos. Afirmaron que el problema lleva años y que la deficiencia del servicio era por la noche, pero ahora se registra durante todo el día. Damos cuenta de los talleres, la gran pérdida que tienen, por ejemplo, los talleres dedicados a herrería, soldadura, todo ese tipo de trabajos, se va de energía, no pueden trabajar, y si lo hacen es a expensas de su bolsillo, recargándolo con más costos al tener que emplear plantas de energía eléctrica. El bajo voltaje de la energía eléctrica ha llegado a afectar el funcionamiento de los equipos del Hospital Distrital de Uspantán, clínicas privadas, computadoras de la Municipalidad de Chicamán, además de que los niños no pueden recibir clases de computación porque los equipos no encienden en escuelas y colegios, mientras otros usuarios se quejan de cobros excesivos. 5.410. ¿Normalmente cuánto le salía? No salían de 85, 95 a 100, así nos salían. Yo pongo la cara aquí porque todos queremos nuestros luz, nuestros aparatos que han quemado. Ahí están muchos. Se quemó mi aparato. ¿Quién tiene la culpa? Al cierre de la edición se esperó la postura de Energuate, pero no se pudo obtener. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y como ya le adelantábamos, ayer cobraron vigencia las nuevas tarifas de energía eléctrica para el trimestre que comprende del 1 de mayo al 31 de julio para los usuarios de Empresa Eléctrica, así como para la distribuidora de Occidente y la distribuidora de Oriente, que forman parte de Energuate. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica fijó la tarifa no social, que incluye consumos de 300 kilovatios hora al mes en adelante en 2.33 quetzales para de OXA y de 2.20 quetzales para de ORSA, mientras que para EXA es de 1.47 quetzales por kilovatio hora. La tarifa no social se aplica a alrededor de 200,000 usuarios aproximadamente entre hogares o negocios, lo que es equivalente al 6% del total en el país. Y vecinos de las zonas 2, 4 y 5 de Escuintla y otras periferias se están viendo afectados, ya que la subestación norte de la Policía Nacional Civil no cuenta con energía eléctrica por casi un mes, lo que también afecta al desarrollo del trabajo de los agentes destacados en estas zonas. La subestación norte se encuentra en la colonia Magnolias de la zona 5 de Escuintla. Según comentaron los agentes afectados que prefirieron el anonimato, el problema inició por una sobrecarga en el sistema eléctrico a inicios de abril, provocándose quemar el cableado. Posterior a esto, la empresa eléctrica cortó el suministro. Y es de la fecha que no se ha vuelto a conectar y consideran es porque no han pagado el servicio y sospechan que también se debe la renta porque ni los propietarios del inmueble han llegado a solucionar el problema. A esto se suma que los agentes están en condiciones precarias ya que las colchonetas donde duermen están dañadas, hay chinches en los cuartos y el sistema de sanitarios es deficiente. Además deben bañarse en la terraza del tercer nivel ya que el sistema de drenajes está dañado y tienen órdenes de los mandos de no denunciar esta situación. Vecinos hacen el llamado al Ministerio de Gobernación para resolver esta situación. Hacemos un llamado nuevamente al señor ministro que por medio de él pues se puedan hacer las gestiones necesarias para poder actuar, ya que es necesario que le dé una solución inmediata a este problema. Subestación norte, que está ubicada aquí pues en la entrada de nuestra comunidad, lo cual pues ellos no cuentan con energía eléctrica, el cual pues es indispensable para que ellos puedan dar un servicio eficiente, ya que pues todos sabemos de que la tecnología está pues útil para lo que se necesite, entonces no tienen la posibilidad de poder efectuar bien su trabajo. Se buscó la postura de las autoridades, pero el cierre de esta nota no se había recibido. Para Guatevisión, Carlos Paredes.
En otros temas, el 30 de abril, Marnos culminó sus operaciones en la autopista Palín-Escuintla. El contrato finalizó después de 25 años y por eso la empresa llevó a cabo una conferencia de prensa donde hablaron sobre los logros generados en el tiempo de la concesión, por ejemplo, la generación de casi 3.000 empleos. Luego de haber entregado al Estado la autopista Palín-Escuintla, autoridades de Marnos hicieron una conferencia donde hablaron sobre los logros alcanzados durante estos 25 años de contrato en los que tenían los derechos de la autopista, por donde transitaron más de 80 millones de vehículos y en la cual hubo una inversión de 1.765 millones de quetzales. Entre lo que resaltaron podemos mencionar la generación de empleo que benefició a 3.200 familias. El 37% de los empleados eran mujeres y el 90% eran de colonias o áreas aledañas a Palín. Además, se lograron más de 382 millones de quetzales de impuestos recaudados. En salarios durante 25 años fueron 127 millones de quetzales y en gastos de operaciones y mantenimiento 300 millones. La concesión venció el 30 de abril de este año. Ese día se hizo un proceso con las autoridades locales, básicamente a través de la directriz del Ministerio de Comunicaciones, para hacer y firmar un acta de reversión de los activos que a partir de esa firma pasan a ser propiedad del gobierno de Guatemala. Aunque este contrato terminó el 30 de abril, este indicaba que se tenía que hacer un mantenimiento mayor. Marnos hará el cambio de la cinta asfáltica en un tiempo promedio de 5 meses. Existe un proceso de ejecución de mantenimiento mayor, el cual, en coordinación con la Dirección General de Caminos, estamos ya en un proceso que va a entrar en una actividad ya de ejecución a partir de las próximas semanas. Es un proceso de básicamente hacer una pavimentación de todo el proyecto, una pavimentación con una estructura y con un proceso muy intenso en cuanto a lo que va a ser los trabajos, básicamente de carpeta y lo que es la definición de señalamiento vertical y horizontal. Estos trabajos de mantenimiento mayores se harán con una inversión de 95 millones de quetzales y a partir de que sean finalizados ya será el Estado quien se encargue del mantenimiento de la carretera. Con los usuarios de Cibapaz, previamente se tuvo comunicación con ellos para terminar el servicio. Los usuarios que tengan saldo a favor se les estará haciendo la devolución. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Obra no soportó ni las 2 horas. Adoquinado en Chiantla costó más de 1 millón de quetzales y luego de 2 horas de que se habilitó el paso ya hay un hundimiento. Y como ya le contábamos antes de la pausa, el proyecto de mejoramiento de la calle principal del cantón Parroquia de Chiantla se construyó en 5 meses y solo soportó el paso de vehículos durante 2 horas. En esta nota le explicamos qué fue lo que pasó. El proyecto Mejoramiento Calle Cantón Parroquia fue ejecutado con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo y la unidad ejecutora es la Municipalidad de Chiantla. Esta contrató a la constructora por un monto de 1.299.000 quetzales. Los trabajos se realizaron por 5 meses y horas después de su inauguración fueron evidentes los daños por la mala calidad, explican los vecinos. Sus responsabilidades, porque definitivamente la responsabilidad es de ellos, ¿verdad? De esas 3 partes. Nosotros como vecinos pues solamente vemos porque esto quede funcional, porque esa es la realidad. Pero lo que ellos argumentaban es que hay filtración de agua o que el relleno, la base que pusieron. Ingenieros supervisores de la empresa constructora informaron que los daños se debe a la humedad causada por fugas de agua y las primeras lluvias. Ya vimos que influyeron varios factores. También qué bueno que la empresa se hizo presente, se le hicieron ya las recomendaciones necesarias para poder hacer las reparaciones de este proyecto en mención. Y déjeme comentarle, Freddy, y a toda la población, de que como parte del Consejo de Desarrollo estamos verificando para que los trabajos sean de calidad. Principalmente que ha sucedido, pues que hubo un poco de saturación en la base, ¿no? Ahorita que se han estado levantando ya algunos adoquines, pues se observa que existe un poco de lodo dentro de la base y que esto es posiblemente lo que causó los hundimientos que se observan, ¿va? Pero que realmente ya se determinaron las... En el CODE de autoridades informaron que cada obra tiene garantías, por lo mismo las harán efectivas para que el proyecto sea entregado conforme los contratos, de lo contrario no se terminará de pagar. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá.
presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. La fuerte lluvia con viento que se registró en el área metropolitana dejó evidencia de las inundaciones que son causadas por la acumulación de basura. Nuestro televidente Carlos Godoy nos envió información de las complicaciones que enfrentaron automovilistas este martes en el kilómetro 10 carretera a San Pedro Ayampuc. La basura tapó el paso de la correntada y se inundó la carretera. Tras el paso de las lluvias, autoridades de la municipalidad enviaron maquinaria para retirar la basura que se acumuló en la carretera. Dulce Calán nos envió un mensaje que leemos a continuación. En nombre de mi equipo queremos solicitar su apoyo. Somos un grupo de 4 estudiantes de física aplicada que fuimos seleccionados para representar a Guatemala en la competencia internacional científica que se llevará a cabo en Milán, Italia, del 12 al 16 de mayo. Pero no tenemos las posibilidades para costear nuestros boletos de avión. Por años nos hemos preparado y estamos luchando para que este inconveniente no nos detenga, nos reportó. Así que las personas que deseen apoyar a este equipo de la Universidad de San Carlos pueden comunicarse al teléfono 46 93 52 23. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó.